Danaus al aire, un programa donde te hablaremos de la música y los músicos de Morelia y sus alrededores. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Están escuchando Danaus al aire. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le realizamos al divulgador y compositor Luis Jaime Cortés. Si recuerdan, estuvimos platicando con él sobre su formación, sobre sus maestros Bonifacio Rojas y Gerhard Wench, así como de su proyecto La Sonopedia, donde ustedes pueden acceder a la plataforma y escuchar música de muchos compositores, artistas de todo tipo de géneros del estado de Michoacán. Que lo disfruten muchísimo. Ya hablamos de tu trabajo de difusión cultural. Ahora me gustaría que platicáramos un poquito de tu carrera como compositor, ¿no? Porque eres una persona que tiene un catálogo muy amplio, tanto sinfónico como de música de cámara. Ya platicamos un poquito de que vamos a hacer vamos a poder interpretar con Ensamble Danaus varias de tus piezas. Entonces, igual nos puedes contar un poco sobre tu proceso creativo, sobre qué es lo que a ti te gusta, cómo te gusta componer. Igual nos puedes contar un poco. Claro. Bueno, empezaría quizá por el final. Y es una noticia que te quiero dar, y es que me ha gustado tanto el trabajo que hace Danaus, su calidad musical, la energía que tienen ustedes, el trabajo con tan cuidado que hacen haciendo podcast y haciendo una página web y haciendo los conciertos y educando, que me emocioné mucho. Y en estos días les voy a proponer una obra de estreno para ustedes. Que sí, es una gran noticia. Que sería mi tercer quinteto. Tengo un quinteto anterior que es un homenaje a Chucho Monge, que tiene estas cosas del medio danzoneras y cosas así. Y tengo un primer quinteto que estrenó también Wendy Holdaway con su quinteto, que escribí justo a la muerte de Fellini. Y se llama el Quinteto Música para el Entierro de Fellini, y pues es un homenaje al mundo de Fellini y de Nino Rota, que van juntos, ¿no? Sí. Entonces es un quinteto divertido porque Nino Rota hacía una música sumamente divertida, y esos son los quintetos. Pero bueno, he trabajado música de cámara de diverso tipo, para cello solo, para guitarra sola. Casi siempre trabajas de la mano de algún intérprete que te estimula, que te ayuda, que colabora contigo para hacer la obra, ¿no? Una obra que me gusta mucho es una que escribí con Pablo Gómez, el guitarrista, que es un ejemplo de la confluencia entre la literatura y la música que siempre tengo presente, y es una idea que se le ocurrió a un novelista, Antonio Tabucchi, un italiano, sobre Fernando Pessoa. Y es que, como sabes, Pessoa tenía estos homónimos que
con los que escribía poesía de distintos tipos. No solo eran nombres de otros, sino que creaba toda la biografía y todo el carácter y toda la poesía. No era un solo poeta, era varios poetas, ¿no? Y entonces a Tabucchi se le ocurre que pasa una cosa en la biografía de Pessoa, y es que se va al hospital cuando va a morir y dura en el hospital un número de días que coincide con el de los homónimos que tiene, ¿no? Entonces a Tabucchi se le ocurrió que eran esos días porque cada día uno de ellos fue a despedirse del maestro, ¿no? Y entonces es un libro maravilloso el que escribe. Y guiado por eso, estimulado por eso, empecé a pensar qué música escribiría cada uno de estos personajes, ¿no? Está clara la poesía que hacía. Uno está influido por Virgilio, otro está influido por el dadaísmo, en fin, es una maravilla. Y entonces hice una suite que se llama Orfeo, porque Orfeo se llamaba la revista de Pessoa, y varias de las piezas me parece que funcionan muy bien, entre ellas una que dediqué a Álvaro de Campos, que es uno de los más, como diría, radicales pensadores de música, de arte contemporáneo, ¿no? De poesía contemporánea, entonces con esa obra. Es un ejemplo. Otro, fíjate que tengo 2 óperas estrenadas y una tercera sin estrenar. La primera, curiosamente, tiene que ver con Munch, porque siempre me estaba preguntando si había leído X cosa o tal otra. Y un día me preguntó, oye, ¿conoces Las Tentaciones de San Antonio de Flaubert? Y yo en ese momento debo decir que no sabía quién era Flaubert, y menos qué cosa eran Las Tentaciones. Y le tuve que decir que no. Y me dijo, pues eres un tonto. Me lo dijo más feo, ¿eh? pero muy... Y entonces me fui a leer a Flaubert y La Tentación de San Antonio, que era algo que hacía él. Y no entendí nada, ¿no? No pude entender una palabra del libro. Y luego pasaron los años, pero una semillita se quedó, y una década después, y hasta la fecha, es uno de mis libros favoritos. Entonces cuando eso ocurrió decidí hacer una ópera sobre ese libro, que es una especie de obra de teatro ya en sí misma, que no se puede representar porque las acotaciones para explicar a los personajes son más largas que los diálogos mismos, ¿no? Y entonces me ocurrió que yo podía sustituir esas acotaciones con música para presentar a los personajes, y creo que funcionó bien. La estrenamos en el Cervantino, fue muy emocionante. Pero ahí otra vez la literatura y la música están reunidas, ¿no? Y luego la segunda ópera se llama Luna, y ahí trabajé la parte literaria con un dramaturgo fantástico que se llama Antonio Zúñiga, que conocí porque vino a la Casa del Teatro acá en Pátzcuaro, al CEDRAM, y estuvo unos años ahí, y trabajé con él una obra que escribió especialmente para hacer la ópera, que se llama Luna, y que es una leyenda tarahumara. Él es de Chihuahua y vivió entre tarahumaras su infancia. Entonces es una leyenda tarahumara y es una historia con niños. Entonces fue muy bonito trabajar con niños y adultos, haciendo no una música para niños, sino una música con niños, ¿no? Que a mí me parecía importante ese matiz. Empecé a trabajar con el maestro Hernán Cortés, el trabajo con el coro, que era, no sé, empecé a probar cosas y me di cuenta, gracias a él, que lo que yo pensaba inicialmente era excesivamente fácil. Tenía un prejuicio de facilismo sobre lo que podían hacer los niños, y empecé a escribir microintervalos. Es una ópera microinterválica. Para niños. O sea, para que lo canten Para que lo canten los niños. Son 2 solistas, niños, y el coro de niños, y aprendieron los microintervalos como si fuera así. Tanto que hay 4 adultos, también solistas, y en los ensayos los niños se la pasaban burlándose de los adultos, que eran profesionales todos, tarareándoles
las líneas en microintervalos que tenían que haberse aprendido. O sea, se sabían no solo los suyos, sino los de los demás. Y se los tarareaban y se reían de ellos, ¿no? Entonces fue muy emocionante. De eso, por fortuna, tengo una grabación espléndida. Pudimos hacer un montaje. También la llevamos al Cervantino. Y tengo una grabación profesional espléndida que hizo Rocino Serrano. ¿De esto nos vas a compartir algo? Sí, les voy a dejar de esto que hablamos, lo que consideres, por supuesto. Por supuesto, sí. Yo pienso que sería, yo quisiera que se pudiera tocar ambas piezas, ¿no? Tanto de la que nos hablaste de guitarra sola, como esta. De la ópera, alguna escena, porque la ópera dura 1 hora y 20 minutos, una cosa así, pero alguna escena, alguna sección, que además fue una cosa bonita porque no solo eran los niños, sino que era un tema, digamos, de raíces, ¿no? Entonces empecé a trabajar con instrumentos prehispánicos. Y entonces la experiencia fue muy bonita porque se trataba no, digamos, hacer una obra solo para instrumentos prehispánicos, sino traer los instrumentos prehispánicos a la orquesta, con ese reto. Y hay cosas que resultaron fantásticas, ¿no? Por ejemplo, tiene un sexteto de percusionistas que son los que están dispuestos a hacer todo por los compositores, ¿no? Si uno les pide que se paren de cabeza, lo hacen encantados. Entonces aquí tocaban unas flautas aztecas, que son flautas de agua, de caritas sonrientes, de caritas llorosas, ¿no? ¿Las has visto? Tiene de un lado un depósito de agua, luego está el tubo y luego la carita. Sí. Y entonces si uno cambia el líquido de un punto al otro, sale un sonido por el desplazamiento del aire, que es como un lamento muy especial. Y luego, como tienen la carita en los ojos, es más delgado el barro en los ojos, y entonces lloran las caritas, ¿no? Es un instrumento prehispánico, es una réplica de un instrumento que está en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Por fortuna hay réplicas maravillosas, yo trabajé con réplicas. Y entonces imagínate esos sonidos relacionados con una flauta que entra ahí, que se parece como eso. Entonces dialogan sonidos de la orquesta con sonidos que no sabes de dónde vienen. Muchas personas jurarían que es electroacústica el resultado, ¿no? Wow. Y no, por ejemplo, tengo unos acordes con la sección de metales, pero al acorde le introduzco un caracol. Y el caracol, que no tiene un sonido temperado y que tiene una configuración de armónicos muy complejos, cambia la configuración de armónicos del acorde de los trombones, la tuba y los cornos, y aquello resulta increíble, ¿no? Realmente el efecto es increíble. Y así, fue una delicia esa experiencia. Fue difícil de montar porque son muchos instrumentos, pero tengo una grabación con la que estoy plenamente feliz, ¿no? Qué divertido. Entonces, yo creo que justo aquí vamos a escuchar un fragmento de la ópera. ¿Me recuerdas? Sí, se llama Luna. Luna. Con un libreto de Antonio Zúñiga, dramaturgo y actor. Por cierto, hoy es el director del Centro Nacional de las Artes. Con el trabajo coral del maestro Hernán Cortés, con el coro de los niños cantores de Morelia, con una orquesta formada ex profeso, dirigida por mí.
fue un placer recibir a Luis Jaime Cortés en este programa. Me gustaría que igual cerráramos hablando de, además de la obra que le estás componiendo a Danaus, ahorita y de todo lo que estás haciendo, igual y quisieras compartirnos algo de lo que estás pensando en hacer, de tus próximos proyectos, igual y sueños e ideas que tengas. Por supuesto. Fíjate que hay varias cosas. El quinteto para Danaus que se relaciona, siempre como hago varias cosas en la vida, se mezclan unas con otras, ¿no? Y ahora uno de mis proyectos importantes como investigador es en el CENIDIM la primera edición integral de las obras completas de Silvestre Revueltas, ¿no? Que a 80 años de su muerte parece increíble que no tengamos todas las obras publicadas, ¿no? Y entonces estamos encontrando incluso obras que no sabíamos que existían, como por ejemplo el primer volumen van a ser 30 obras para piano, 30 pequeñas obras para piano, cuando todo el mundo juraba que Revueltas era enemigo del piano y no sabía nada de piano. Bueno, obras de un pianismo maravilloso y juveniles todas, de los 15 años, y todo el mundo pensaba que pues no había compuesto nada antes de 1930 y que era una especie de improvisado, genial pero improvisado. Y bueno, esto cambia la historia de Revueltas, cambia la biografía de Revueltas de manera sustancial. Entonces estoy trabajando mucho con sus obras, copiando cada nota, viendo cada detalle, analizando. Entonces es normal que empiece uno a tener cierta contaminación, en este caso una muy bonita contaminación a la que no me resisto. Y entonces esta obra se va a llamar Revueltijos. Qué bonito, qué bonito. Y entonces es como un homenaje a Revueltas, pero desde una asimilación, creo yo, verdadera, presumo, mi vanidad me hace pensar que es verdadera, en un sentido muy interesante, porque publicando sus obras y componiendo esto, me he dado cuenta que el modo tradicional de pensar el mundo, el lenguaje musical de Revueltas, ha estado esencialmente equivocado, incluso como lo he intentado yo mismo en el pasado. Es decir, lo que uno busca es encontrar un sistema armónico coherente y uno trata de encontrar la sistematicidad en las alturas, en la armonía, en los sistemas armónicos. Y tenemos ese prejuicio que es un prejuicio académico de conservatorio, y creo que está completamente equivocado en el caso de Revueltas, porque él y ahora lo puedo demostrar con partituras en mano, trabaja más con otros parámetros, como las texturas, la tensión que dan los registros, el registro mismo, las densidades, los contornos, trabaja con contornos, que es un modo como de pensar distinto. Es muy interesante porque uno oye unas notas y uno piensa que uno oye las notas, las alturas, que el oído normal oye las alturas y oye antes los contornos que las alturas. Entonces es muy interesante empezar a entender ese tipo de fenómenos y ver cómo Revueltas pone a partir de eso. Aprovechando eso, trabajé una obra en la cual las alturas son importantes siempre, pero no son el generador, son el resultante de un trabajo de otros parámetros, ¿no? Entonces es muy, muy bonito este descubrimiento, ¿no? Es sumamente interesante y valioso, ¿no? Porque, bueno, hasta donde yo sé, Revueltas no tiene música para quinteto de alientos. Tiene un cuarteto que me gusta mucho que se llama Magueyes y tiene bastantes obras, porque pues ya ves que hacía su música sinfónica, la tenía que hacer música de cámara, ¿no? Básicamente, y tiene obras donde incluye oboe, pero no muchos... No en conjunto de alientos, ¿no? Porque no trabajaba tanto en conjunto de alientos, pensaba más como hacia la cuerda. Entonces siento que es muy valioso, además, porque a mí me encanta la música de Silvestre Revueltas. Es muy bonita y agradable de escuchar. Tiene todas estas sonoridades que asociamos también como a lo mexicano, pero como medio, como es en medio de otra cosa, ¿no? Siempre hay como, siento que hay maleza y en medio encuentras como ritmos muy mexicanos, ¿no? Entonces se me hace muy padre que sea esa la propuesta
es muy emocionante para mí en personal. Sí. Y qué padre que estés haciendo este trabajo de rescate, ¿no? Sí, ese es muy importante, Revueltas, porque su importancia ha ido, desde su muerte en 1940, ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y creo que esto va a ir en esa línea de que continúe ese descubrimiento permanente de Revueltas, ¿no? Pues qué bonito. Y muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Felicidades por hacer este esfuerzo de comunicación, de reflexión sobre los temas de música, que además es muy sabroso hablar de música, y a muchos oyentes de música les encanta que les cuente uno de qué van las cosas, uno. ¿no? Sí, de hecho, uno de esos grandes oyentes, fíjate, fue ni más ni menos García Márquez, que era un melómano increíble, y tenía una frase maravillosa, decía: lo único mejor que la música es hablar de la música. Sí. Es bonita idea, ¿no? Es muy bonita idea. Ajá. Y muy cierta, ¿no? Sí. Como es un tema que no agota, ¿no? Como Sí. es muy divertido hablar tanto de porque se puede hablar desde tantos ángulos, ¿no? Desde los compositores, la música en sí misma, ¿no? Dentro de este mismo programa estamos haciendo cápsulas educativas para explicarle a la gente cómo funciona una melodía, qué es, de qué hablamos cuando hablamos de texturas. Entonces nuestros oyentes ya saben, ¿no? Cuando estamos hablando de texturas, qué significa o qué podría significar, ¿no? Para un compositor, cambiar las texturas. Entonces me parece muy, muy bonito e interesante y valioso todo lo que nos compartiste, y estoy muy contenta de haberte tenido en el programa. Pues encantado, felicidades, y pues espero que sigamos colaborando de muchas maneras. Así va a ser. Bueno, queridos escuchas, nos veremos próximo jueves para seguir recibiendo entrevistas, cápsulas educativas. Yo fui Montserrat García y nos vemos el próximo jueves.
Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos los jueves a las 9:30 de la mañana aquí en Radio Nicolaita, con retransmisión los jueves por la tarde en las redes sociales de Ensamble Danaus. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y tu aplicación de podcast favorito.